Aguardame. Bien. Bueno, chicos, ahora sí acabo de empezar a grabar. Eh, Profe, sí, ¿se escucha? En un cachito voy a salir de la clase y voy a entrar así entro desde la compu, porque dale, a ver, querer en la tablet. En un cachito salgo y vuelvo a entrar. dale. Perfecto. Bien. Bueno, ahora no los estoy viendo, pero... Bueno, chicos, vamos a empezar hoy con los delitos que son contra la propiedad. ¿Sí? Eh, Cuando hablamos del bien jurídico protegido, obviamente que protege esta clase de delitos, vamos a diferenciar un poco acerca de lo que entendemos por propiedad. Nos vamos a ir alejando un poco porque no vamos a estar entendiendo, digamos, a la propiedad como ese derecho real que ustedes han visto, que es la relación jurídica entre una persona y una cosa, ¿sí? Sino que el bien jurídico protegido acá es algo más abarcativo, ¿sí? No a la propiedad entendida como derecho real, eh, sino que acá vamos a, a proteger en sí una relación jurídica que tiene más que ver con la tenencia. Bien, acá no vamos a proteger solamente al propietario, entendido este como el que tiene el derecho real sobre una cosa, porque además de ese propietario, si es que habláramos, por ejemplo, del derecho real de dominios que puede tener una persona sobre unas cosas, acá vamos a hablar también sobre otro tipo de bienes sobre los cuales una persona va a detentar eh, una tenencia, ¿sí? O sea, el bien jurídico protegido acá es mucho más amplio, mucho más abarcativo que aquel derecho que entendemos como el derecho real que ustedes ya han visto seguramente en la materia en Civil 4, o al menos no sé ahora cuál será, pero en su momento era el Civil 4, que era derechos reales, ¿sí? Acá vamos a proteger básicamente esa relación que tiene una persona sobre una cosa. ¿Y sobre qué cosas? Sobre esas cosas que la persona tiene bajo su esfera de custodia. ¿Me van siguiendo? Porque no sé qué toqué y no los estoy viendo a ustedes. A ver si puedo poner la vista. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, de profe, mi Ah, parte bien, sí, bien. doctor. Perdón, pero y yo lo vemos también. recién los tenía en un cuadrito a ustedes y ahora no los tengo más. Entonces, lo primero que quiero que tengan en cuenta es esa protección que le vamos, o que el Código Penal en este capítulo de los delitos contra la propiedad, que es cuáles son aquellas cosas comprendidas dentro de este capítulo y que no solamente tienen que ver con esas cosas que uno puede entenderlas como un derecho real, sino también la tenencia de cosas tan diversas como el mate que pueden estar tomando ustedes en este momento, ¿sí? O sea, estamos en la protección es también de algunas cuestiones, obviamente que son que sobre las que ustedes o las personas ejercen un derecho real, sino también protegiendo una relación de poder que es posesión y que es tenencia también. ¿Bien? Eh, ¿Se entiende? Sí, O sea, sí. vamos a abarcar bienes que están en mi custodia, que lo tengo, ¿sí? Inclusive bienes que por ahí yo detento esa posesión, esa tenencia, ese poder que tengo sobre determinada cosa, pero quizás, ¿sí? Otro tiene el derecho real sobre esa cosa. Bien, entonces vamos a trabajar sobre los tipos penales que protegen
ambas cosas, ambas categorías jurídicas, ya sea un derecho real o una cosa sobre la cual tengo un derecho real o cosas sobre las cuales tengo un poder, llámese tenencia, llámese la posesión de esa cosa, ¿sí? Eh, en los delitos contra la propiedad, ustedes van a ver, voy a meter ahí dentro de nuevo Camila. 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 Ahí está Eliana también. Camila y Eliana, ¿ya están? Chicos, Ahora sí, profe. bien. Les decía recién antes que entraras vos nuevamente, Camila, y que entró Eliana, que estamos en los delitos contra la propiedad, y cuando yo hablo de los delitos contra la propiedad, acá vamos a tener o vamos a tomar esa acepción de propiedad en forma mucho más abarcativa o con una extensión mucho mayor a la que fuera o la que proviene de aquellos derechos reales, ¿sí? Entendiéndolos como derecho real de dominio, sino que vamos a tratar la protección que hacen estos artículos sobre cosas que no necesariamente son un derecho real, aunque las incluye, sino también la protección opera también sobre bienes sobre los cuales tenemos otro tipo de relación de poder que puede ser la misma posesión o la misma tenencia de alguno de esos bienes, más allá de que quizás el derecho real de dominio recae sobre otra persona, ¿sí? Entonces, en estos delitos contra la propiedad, y que típicamente si ustedes van eh, al, al Código Penal, en estos delitos contra la propiedad, se está protegiendo básicamente el hurto, el robo, la extorsión, la estafa, ¿sí? Y también la usura, la usurpación, el daño. Nosotros vamos a arrancar sobre lo que sería el delito de hurto, ¿bien? Y es imprescindible que entiendan cómo se compone o cómo se configura el delito de hurto, porque en definitiva va a ser el hurto la base de delitos como el robo. Bien, digamos que el robo, no me quiero adelantar, pero el robo en sí mismo, si bien en nuestra legislación el robo es un delito autónomo, hay legislaciones que lo consideran una forma agravada del hurto. Bien, por eso es tan importante que entendamos la figura del hurto, porque cuando a ese hurto le agregamos algunas cosas que ya vamos a ver cuando pasemos al delito de robo, van a ver que la estructura base del tipo penal va a ser en definitiva un hurto con las modalidades que lo van a convertir en un robo de acuerdo a nuestro código penal, ¿sí? Y va a estar recogido en los tipos penales que inherentes al robo, pero eminentemente la base va a ser la del hurto. ¿Bien? Para adentrarnos un poco, tengan en cuenta que en el hurto y en el robo, el delincuente, perdón, la víctima no entrega la cosa, sino que hay alguien que se apodera de esa cosa, ¿sí? Obviamente contra la voluntad de quien es el tenedor o de quien tiene la posesión de esa cosa. Y ¿Ese van es a ver el robo, doctor? en el robo y en el hurto. En el hurto también. Sí, 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 en el hurto también.
Y van a ver que en la extorsión, así como en la estafa, la persona entrega ese bien. En la estafa lo entrega a partir de un ardid o engaño que lo induce al error y ese error lo hace entregar esa cosa. Y en el delito de extorsión ya van a ver que la persona, la víctima si se quiere, o el sujeto pasivo de ese delito, entrega la cosa en la extorsión bajo el anuncio de sufrir un mal grave, ¿bien? Que en definitiva es la extorsión. Si yo les digo a ustedes, si ustedes no me depositan X cantidad de pesos a mi cuenta, yo voy a, no sé, subir una foto comprometedora de ustedes, por ejemplo. ¿Sí? Pero básicamente, en, en la extorsión y en el hurto, ustedes van a entregarme esa cosa, ¿sí? A diferencia de, perdón, la extorsión y la estafa, ustedes van a entregarme esa cosa, a diferencia del robo o el hurto donde yo voy a apoderarme de esa cosa, ¿bien? Y la diferencia en el hurto, o mejor dicho, la diferencia entre el hurto, que es donde vamos a arrancar, es que yo me voy a apoderar, yo soy el sujeto activo, el imputado, si quieren, el delincuente, yo me voy a apoderar de esa cosa que tienen ustedes sin ejercer ningún tipo de violencia, ni sobre las personas, ni sobre la cosa. Simplemente yo me voy a apoderar de esa cosa, ¿sí? Por astucia, de manera subrepticia, sin que ustedes se den cuenta. Vale decir, yo voy a la casa de alguno de ustedes y sin que ustedes se den cuenta, yo hurto o me apodero de un reloj que ustedes tienen. ¿Bien? Y ya van a ver después que en el robo va a haber violencia. Violencia sobre la cosa o sobre las personas. Disculpa, o sea, en el Sí, hurto no hay violencia no, directamente. en el hurto no hay violencia. En el hurto hay quizás astucia, quizás yo encuentro el mejor momento donde quizás cuando voy a la casa de ustedes, ustedes se distraen, van al baño, van a hacer un café y yo aprovecho ese momento para apoderarme de una cosa mueble. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Puede Bien, ser, por ejemplo, un anillo, ¿no? Eh, lo que sea, vamos a ir ahí. ¿Alguno está con un código civil encima? A ver, esperen que yo quizás tenga. Sí, yo. Léelo si querés. Perdón, no, léelo. No te va a Pe- salir el código civil. El 15. Ok. Em, Titularidad de derecho. Sí, Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme con lo que se establece en este código. sí. Ese es el 15. El primer párrafo. Todo el 15. Bueno, a ver, porque los derechos o las cosas a las que, a las que nos referimos, y en el 15 del Código Penal, hablamos de, en realidad, hablamos de bienes, y el Código Civil Civil. define que son los bienes susceptibles de valor económico, porque los bienes materiales se llaman cosas, ¿sí? Eh, y acá, después En vamos el a ver que. artículo 16 dice eso, profe. Ah, En el artículo 16, 16. perdón. Si lo tenés, ¿lo podés leer? Sí, sí. Según derechos referidos al primer párrafo del artículo 15, pueden recaer sobre bienes susceptibles a valor económico. Bien, Los bienes materiales se llaman cosas. La disposición bien. es referente a las Déjalo cosas. ahí, déjalo ahí. Bien, bien. Entonces, eh, y ahora sí vamos a ir, yo lo tengo por acá, el artículo 62. Si quieren, tengan a mano el Código Penal, para así lo analizamos juntos.
El artículo, vamos a hablar del hurto. Artículo 162. ¿Me siguen? Y dice, será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. ¿Me siguieron? Chicos, Disculpame, ¿puede ser que hoy era el Código Civil y ahora estás hablando del penal? sí, disculpame, Porque el 15 y el 16, estoy en el 162 del penal ahora, ¿eh? bien. ¿Sí? ¿Y qué dice? Será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bien, entonces, si hablamos de una cosa mueble, ya tienen ustedes la definición que surge del 15 o del 16 del Código Civil, y nos apoderamos ilegítimamente. Vale decir, yo me apodero de una cosa sobre la cual no tengo un derecho. ¿Bien? Es una cosa mueble, con lo cual es una cosa transportable, y es total o parcialmente ajena. ¿Ustedes llegan a entender por qué total o parcialmente ajena? A ver si lo desculamos. Tengo una duda, porque si es parcialmente ajena, Ujú. ¿por qué A eso, sería a eso quería ir. ilegítimo? ¿Perdón? Si es parcialmente ajena, ¿por qué Sí. sería ilegítimo? Primero, cuando es totalmente ajena, digamos que no hay dificultad, ¿verdad? Yo voy a tu casa y me robo tu mate. No hay discusión, ¿verdad? Ahora, una cosa total o parcialmente ajena, si es parcialmente ajena, hay una parte que es mía, ¿sí? ¿Me seguís? O sea, Sí. porque por ahí hace un poquito de ruido eso de total o parcialmente ajena. Si es parcialmente ajena, indudablemente una parte es mía, pero yo puedo incurrir en el delito de hurto si la hurto de tu ámbito de custodia, ¿sí? Por ahí ofrece un poquito de dificultad eso, pero entiéndanlo así. Hay una parte que es del sujeto activo, evidentemente. ¿Siguen? Sí. Bien. Sí. Entonces, como les decía hoy, en el hurto no hay una entrega, sino que hay una sustracción clandestina de esa cosa. Clandestina lo hago aprovechando un momento de distracción de ustedes, lo hago aprovechando un momento en que ustedes no están, ¿sí? Lo hago aprovechando un momento de descuido, lo hago aprovechando la habilidad que yo tengo con las manos de agarrar algo sin que ustedes se den cuenta. ¿Bien? A diferencia, ya vamos a ver del robo donde hay una sustracción violenta o de la extorsión donde hay entrega por intimidación o la estafa donde hay entrega por engaño. Ahora bien, dijimos que eh, si vamos de nuevo al 162, dice el que se apoderare, ¿sí? Acuérdense cuando ustedes vean cada artículo o cada tipo penal, ustedes ya saben que un delito es una acción y cada tipo penal está constituido o está formado o tiene la base en su base. Hay una acción típica, digamos un verbo típico, ¿verdad?
Y acá estamos hablando de que del que se apoderare. Ya dijimos que no se protege al propietario, sino que se protege al tenedor, que también puede ser propietario o no. Pero básicamente se protege lo que esta persona tiene bajo su esfera de custodia. Puede estar en su casa, donde sea, pero básicamente en su esfera de custodia. Ustedes tengan en cuenta que cuando ustedes se van a la facultad a cursar o se van a trabajar, el que trabaja o se van a correr al parque, lo que tienen en su casa no deja de estar bajo la esfera de custodia de ustedes, ¿sí? Pero volvamos un poco a lo que es el verbo típico. ¿Quién se apoderare? Porque vamos a ver que después tiene trascendencia y van a ver después una discusión doctrinaria acerca del momento consumativo del robo, perdón, del hurto, o también del robo, pero vamos, estamos en el hurto. ¿Cuál es el momento consumativo? Porque indudablemente, del punto de vista de la víctima, vamos a suponer que yo vaya a la casa de Jimena, me apodere ilegítimamente de su teléfono. Del punto de vista de Jimena, Jimena dejó de tener la cosa, ¿sí? Y yo, sujeto activo, pasé a tener la cosa que antes tenía Jimena, ¿verdad? ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. Bien. Jimena tenía la Sí, sí. cosa, ahora la tengo yo. Y un poquito quiero volver atrás para que entiendan una cosa. ¿Por qué les decía que el ámbito de protección es más amplio y no protege solamente al dueño, entendido como el que tiene el derecho real de dominio? Y es que si yo voy a la casa de Jimena, hurto su teléfono celular, ¿sí? A partir de una distracción de Jimena, por ejemplo. Y cuando me voy de la casa de Jimena, yo me voy al parque, vamos a suponer que lleve el teléfono que antes detentaba Jimena y que yo y que dejó de tener bajo su esfera de custodia porque ahora la tengo yo. Y vamos a suponer que yo me voy al parque con el teléfono de Jimena, o que era de Jimena, en mi bolsillo, y alguien que se pone a correr o a caminar al lado mío, sin que yo me dé cuenta, hurta, me hurta el teléfono del cual yo desapoderé a Jimena, porque indudablemente cuando yo me apodero del teléfono de Jimena hubo un desapoderamiento también, ¿verdad? sí, Bien, entonces, primera cuestión, fíjense si es tan fuerte la protección o cuánto más abarcativa es la protección que si yo hurté el teléfono de Jimena, tengo ahora el teléfono de Jimena en mi poder, estoy en el parque, corriendo, caminando, y alguien con mucha habilidad me lo saca del bolsillo sin que yo me dé cuenta. ¿Ustedes creen que hay delito de hurto o no? En el caso mío, cuando yo me llevé el teléfono de Jimena de la casa, indudablemente hay delito de hurto. Ahora bien, cuando yo tengo el teléfono de Jimena y estoy en el parque corriendo, caminando con el teléfono en mi bolsillo y alguien me saca el teléfono que era de Jimena, ¿hay delito de hurto? De acuerdo a lo que les dije. Y sí, Sí, Bien, para ¿por mí qué? también, ¿Por porque qué? dijimos que se protege al tenedor, no al propietario, en todo Perfecto, caso. perfecto, a eso quería llegar. O sea, tengan en cuenta eso. Se protege al tenedor, no necesariamente al titular de ese derecho real, que seguramente Jimena, si bien el teléfono no es un bien registrable, pero bueno, Jimena seguramente tendrá la factura de compra de su teléfono, etcétera. Después acreditará que era de ella o no. Pero yo también fui víctima de hurto. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a lo que yo les decía, ustedes fíjense que cuando el 162 habla de quién se apoderare, para que yo me apodere del teléfono de Jimena, desapoderé a Jimena, ¿verdad? sí, Bien, Sí, sí, profe. Sí, sí.
Y acá viene una discusión que fue entre Soler y Núñez, y eran básicamente dos teorías. Uno sostenía que el delito se perfeccionaba con el apoderamiento, mejor dicho, vamos a ponerlos en un mejor orden, que el delito se configuraba con el desapoderamiento, ¿sí? Y otra teoría es que el delito se perfeccionaba con el apoderamiento. Y volvemos un poco, cuando yo sustraigo el teléfono de Jimena, la desapoderé a Jimena. ¿Bien? El tema del apoderamiento o del desapoderamiento no es una cuestión menor, porque a ver si ustedes llegan sin que yo lo diga. ¿En qué creen que puede tener influencia el momento en que el delito, cuál es el momento consumativo? Si es en el desapoderamiento o es en el apoderamiento. Porque el desapoderamiento es sacarlo de la esfera de custodia de Jimena, ¿verdad? Y Jimena lo va a tener bajo su esfera de custodia. Parece un juego, es una contracara, pero Jimena va a tener todavía el teléfono en su custodia, porque vamos a suponer que Jimena se dio cuenta y me entra a correr. ¿Yo llegué a apoderarme del teléfono de Jimena? ¿O simplemente la desapoderé hasta ese momento? Solo la desapoderaste. Bien, ¿y cuándo te parece que se da el momento en que yo ya me apoderé del teléfono en términos de que ya está realmente bajo mi esfera de custodia y no hay nada que hasta ese momento haya obstaculizado ese apoderamiento? Porque apoderar Cuando es ya no me corren. Bien, entonces, si seguimos esa línea, ¿en qué creen ustedes que va a tener una influencia extremadamente relevante la teoría que adoptemos en cuanto a cuándo está perfeccionado el delito de hurto o de robo eventualmente, pero ahora estamos en el hurto? ¿Cuál creen ustedes que sería la relevancia del momento en que el delito está consumado, teniendo en cuenta que si tomamos una postura, la del desapoderamiento, o si tomamos la otra del apoderamiento? Para poder decir si fue en grado de tentativa o si Bien, fue exactamente. consumado, Eso, no sé. eso tiene una relevancia enorme, ¿sí? No olvidemos en ningún momento que el tipo penal habla de apoderamiento. De hecho, dice quien se apoderare, pero apoderarse implica primero desapoderar al otro. Bien, y una vez que yo desapoderé al otro, para hablar de que ya tengo o que me he apoderado en términos de tener esa cosa bajo mi entera voluntad, no solo en mi ámbito de custodia, sino ya que esté sometida a esa cosa bajo mi voluntad, sin que nada interfiera en eso, hay un lapso, ¿sí? Y si bien el 162 habla de el que se apoderare, lo cierto es que en esa discusión, básicamente entre Soler y Núñez, porque Soler decía que se requería el desapoderamiento por parte del delincuente, y que desapoderar implica, bueno, básicamente, redundantemente, desapoderar, ¿sí? Y luego apoderarse. Y Núñez, para Núñez, eh, eh, para Núñez era suficiente, no importaba si yo después de desapoderarla, Jimena adquiría esa tenencia. Lo que importaba era que la hubiera desapoderado y que el tenedor haya perdido la tenencia. La discusión, y si ustedes, y les digo, en la práctica, cuando una persona hurta o roba y es perseguido por la policía, por el dueño de la cosa, prefiero decirle el tenedor, el que tenía la cosa bajo su ámbito de custodia, lo persiguen,
Bueno, no ha terminado, o mejor dicho, no hubo ese momento consumativo, ¿sí? Ni hablemos que después lo atrapó la policía. Entonces, llegó a desapoderarla, pero nunca llegó a darse ese apoderamiento, con lo cual vamos a estar, y esto se da en la práctica, ante el delito del 162, pero en un grado de tentativa. ¿Bien? Chicos, están quedando, les voy avisando que quedan 3 minutos 06 y cuando se corte voy a entrar a la número 2. ¿Te hago una pregunta Sí, rápida? sí, ¿Sería lo dale. mismo si yo robo algo y después lo tiro? Volvemos a esa discusión. Igual, prefiero por el momento que nos mantengamos. Si estás usando la Bueno, palabra robo, está muy bien, porque la base del robo va a estar dada en el delito del hurto. Ahora, ¿cuándo es el momento que lo arrojás? ¿Entendés? Porque sería distinto si vos arrojás el teléfono que me robaste a mí, lo arrojás mientras te persigue la policía, ¿sí? O lo arrojás en un momento donde ya no hay nada que ponga en peligro una vez que me desapoderaste, ¿sí? Y ya claro, no yo hay... imaginaba, sería como lo mismo entre que te persiguiera la policía o que yo le saco algo, me voy corriendo y lo tiro porque me está corriendo alguien, la Claro, pero persona que estás en lo el... busqué. Claro, todavía no llegó a ver, de acuerdo a la teoría que imperante o lo que está, o lo que impera en la práctica, vos estás escapando de la policía, lo tiraste, no llegaste a disponer. Distinto es si a los 3 días lo arrojaste, ya no te perseguía nadie, digamos que estás en plena disposición de la cosa que antes me hurtaste y sería distinto. O sea, ustedes siempre tengan en cuenta que en derecho 2 más 2 no es 4, todo es de apreciación judicial, todo es materia de prueba. ¿Bien? Sí, profe, perfecto. Bien. Entonces, quería llegar a eso, a esa discusión acerca de la teoría del apoderamiento o del desapoderamiento por la enorme implicancia que tiene. Y digo enorme porque no es solamente una cuestión conceptual. No es lo mismo que a alguien de ustedes o a mí me condenen por el delito de hurto consumado a que me condenen por el delito de hurto tentado. Tengan en cuenta que la pena, ya lo habrán visto ustedes en penal 1, se reduce entre 1/3 y 1/2. ¿Bien? Así tal cual dice el Código Penal, entre 1/3 y 1/2, se podría interpretar como que es 1/3 en el mínimo y 1/2 en el máximo, o la postura mayoritaria y que tiene una implicancia favorable mucho mayor para el imputado, que sea 1/2 en el mínimo y 1/3 en el máximo. De esa forma queda una escala más amplia, ¿bien? Pero bueno, no importa eso, o sí, pero la diferencia no es menor en cuanto al momento consumativo del hurto o del robo. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Sí, sí.